Shalom, shalom, barajot lekulam, manishma, manianim, mayesh, hakol beseder, eise yofi. Saludos, saludos y bendiciones a todos los que nos están mirando en Sudamérica. El Señor les bendiga. Saludos en Chile, en Colombia, en Argentina, en Perú, en Venezuela, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Bolivia, Panamá, Puerto Rico, Cuba. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios los persiga y los alcance. Por supuesto, en la Unión Americana, God bless America. Saludos en Wisconsin, en California, en Texas, en Florida. Y bueno, a los que nos miran en España, el Señor os bendiga. El Señor os bendiga en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, en Cataluña. El Señor esté con ustedes y por supuesto el músculo mexicano. Muchas gracias por su apoyo a todos los conacionales mexicanos que nos miran en territorio nacional. El Señor esté bendiciéndolos, el Señor esté con ustedes, prosperándoles y bendiciéndoles en todo lo que hagan. Hoy vamos a analizar este versículo en Primera de Timoteo 6:20. Bueno, y muchos me preguntan, pastor, ¿de dónde saca sus interpretaciones bíblicas? No, bueno, no todo es revelación de Dios, la revelación de Dios es muy importante, pero también la formación profesional. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de esta formación. Dice Primera de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En griego, bueno, ahora lo entendemos este texto en griego, ¿no? Dice, y los argumentos de la falsamente llamada gnoseos, es decir, la gnosis. ¿Qué es la gnosis? Era un conocimiento místico, sobre todo, que se dio en las iglesias, primeras iglesias cristianas en Egipto, ¿no? Bueno, hay un cristianismo o hubo un cristianismo primitivo gnóstico. Vamos a tener algunos evangelios apócrifos, algunos libros apócrifos gnósticos, como el Evangelio de los Hebreos, ¿no? Y bueno, se dice, Dios está en todas partes, está en la piedra, está en el árbol, está en la hoja del árbol, lo cual es cierto, pero el toque místico, ¿no? Esta inmanencia divina de cada objeto hizo que el judaísmo, bueno, que el cristianismo judío de aquel entonces se replegara y dijeran, un momento, esto es demasiado místico, no hay que aterrizarnos. Hay una diferencia entre lo místico y lo espiritual. Esto es bien importante porque podemos ser muy místicos y ser poco espirituales, ¿no? Bueno, hay gente muy mística, ¿no? Creen, ¿no? Digamos, una persona medita, una persona, tiene prácticas místicas, hinduistas, ¿no? Es una persona que mira los colores, ¿no? El día, si amaneció, cómo te vestiste. Hay toda una mística en su vida, pero son muy poco espirituales, ¿no? Cuando llega el momento de la espiritualidad, cero espiritualidad, ¿no? Entonces puede haber mística sin
espiritualidad, ¿no? Y puede haber espiritualidad sin mística, ¿no? Hay gente muy mística, se levantan en la mañana o saludan a la planta, ¿no? Reverencian a todo ser vivo, pero no tienen espiritualidad, no tienen espiritualidad. Son dos cosas distintas. Y bueno, la iglesia en Egipto, la primera iglesia o las congregaciones coptas egipcias, eran eran muy místicas y introdujeron todos estos conceptos de gnosis. Bueno, la gnosis es cierto, Dios está en todas partes, ¿no? En la piedra, por supuesto, en el árbol, pero el judaísmo maneja conceptos más complejos, ¿no? Dividen el mundo, por ejemplo, el mundo silencioso, ¿no? Cuando escribí mi libro sobre Singularitate, un problema fue encontrar una división taxonómica del mundo adecuada, ¿no? Organismos vivos, organismos no vivos, ¿sí me explico? Todo este complejo, el mundo mineral, ¿no? El mundo animal, ¿cuál es la diferencia? Entonces en el judaísmo dicen hay objetos silenciosos, ¿no? Todo emana de la misma fuente creadora, no más que unos están calladitos, ¿no? Unos son silenciosos y otros son más ruidosos, ¿no? Tienen movimiento, tienen vida. Este es un gran problema cuando se quiere definir a los virus, un problema que también trato en el libro de Singularitate, cómo realmente es el virus, es un ser vivo o no es un ser vivo. Y bueno, hay debates médicos, ¿no? Los médicos, los biólogos, y más o menos es 50%. Unos dicen, pues no son seres vivos, y otros dicen, por supuesto que son seres vivos. Es tan complejo que no un grupo, una base, se le llama base a los cuatro elementos, ¿no? La citosina, la adenina, la guanina, que conforman el ADN. Esa es una base, está conformada por estos cuatro elementos que en realidad son proteínas. Entonces dicen, pues es como un armado automático, ¿no? Los virus se reproducen como un armado automático, no, ni siquiera tienen célula, núcleo, ¿no? Simplemente se arman y se replican por una función química, por una función biológica. Entonces se sigue debatiendo si están vivos o no están vivos. En mi libro Singularitatem la propuesta es, siguiendo también a otros teóricos, ¿no? Digo, no son propuestas propias, sino estoy de acuerdo con lo que dijo un gran hombre de ciencia, ¿no? Un médico, biólogo, químico, ¿no? De que los virus son, bueno, hay dos posturas. Hay quien dice que son una simplificación de un ser biológico, ¿no? Y se volvieron una simplificación parasitaria. Esto se da en la naturaleza. En vez de evolucionar, se simplifican porque no necesitan más que otra cosa para sobrevivir y reproducirse. Esta es la primera idea. La segunda idea nos dice, ¿no? Los primeros seres vivos fueron los virus y de alguna manera, porque hay todo un misterio, hay todavía un eslabón perdido entre el virus y la célula, ¿no? Así como el eslabón perdido entre el simio y el Homo sapiens, ¿no? Aquí hay un eslabón cuántico, porque los virus son increíblemente pequeños en comparación con una célula. ¿Cómo pudo un virus
saltar y convertirse en un ente biológico muchísimas veces más grande que él, continúa siendo un misterio. Entonces, bueno, vamos a tener la gnosis y nos va a decir Timoteo, cuidado con los argumentos de la falsamente llamada gnosis, ¿no? En traducción, bueno, de la falsamente llamada ciencia. Vamos a ver qué dice en hebreo esta versión de Salkinson Ginsburg. Dice Netivot HaJochma. Alguna versión más moderna diría Da'at, conocimiento, ciencia, como se traduce ciencia. ¿Qué es la ciencia? Bueno, hay una sola ciencia y hay distintas disciplinas que sirven a esa ciencia. No, no estoy de acuerdo yo con los parámetros que hablan las ciencias exactas, ¿no? Y las ciencias inexactas, ¿no? O las ciencias humanas, sino que hay una sola ciencia y hay disciplinas que sirven al engrandecimiento de esa ciencia. Está la disciplina médica, está la disciplina biológica, está la disciplina matemática, y todas sirven a una ciencia. Pero también existe la ciencia de Dios. Hay una ciencia divina que está descrita con mucho detalle en el libro de los Proverbios, ¿no? Y dice, compra sabiduría, compra ciencia, compra conocimiento, da'at, conocimiento, para que te engrandezcas, para que entiendas los misterios de la vida, te lleves la vida con cordura, la disfrutes a cada momento. Y bueno, vamos a hablar un poco de esto. Mucha gente me pregunta, bueno, pastor, ¿y usted de dónde saca sus interpretaciones? ¿Cómo interpreta el texto bíblico con esa profundidad? Y bueno, conste que me veo pequeño entre los grandes, ¿no? Mis respetos, mis mayores respetos para mis profesores exégetas de la Universidad Hebrea de Jerusalén. También, bueno, he conocido grandes maestros, exégetas con mucha profundidad de seminario bautista luterano. Tienen muy claras las interpretaciones bíblicas, profundizan mucho en el tema, y por supuesto mis mayores respetos a los intérpretes rabínicos, ¿no? Sobre todo los intérpretes talmúdicos, los intérpretes cabalistas. Le vuelan a uno el cerebro con estas interpretaciones increíbles. Así que yo me considero pequeño entre los grandes nombres, ¿no? Y entre los grandes exégetas. Pero bueno, necesitamos analizar mi formación. Yo estudiaba ciencias de la comunicación. Porque estudié ciencias de la comunicación, está en alguno de mis libros. En ese entonces estaba entre estudiar programación o física nuclear, ¿no? Decía, ¿cuál de las dos? Decía, hay programación, hay muchos programadores. Tenía este amigo programador y decía yo, "Ay, y me lo tengo que encontrar y me lo tengo que topar", y era medio envidiosón. Una vez según arregló mi computadora, ¿no? Y le dejó un clip colgando, ¿no? Así como para que hiciera un corto y de pronto se echara a perder. Esas personas mala leche, si me estás viendo, qué mala onda. Pero bueno, ya te perdoné, ¿no? Bueno, ya estaba en una de esas y entonces, bueno, había una chica, siempre hay una chica, había una chica que me gustaba y pasó ella de la prepa a la universidad en el TEC de Monterrey. Y dije yo, ay, mira, pues mira, me quedo en el TEC, ¿no? Entonces tomé la lista de materias, digo, de carreras y fui descartando, ¿no? La menos peor. Primero quité las físico-matemáticas. En el TEC, en la prepa, había muchísimas matemáticas. En cada semestre había matemáticas.
era uno, un sabio y experto de las matemáticas en la prepa y las acabé odiando. Dije, no quiero saber más de matemáticas, por favor. Voy a escoger algo de humanidades. Así que escogí, dije yo, a ver, esta otra, aquella. Dije, mira, ciencias de la comunicación es bastante amplia. Para cuando terminé la prepa ya había escrito bastantes novelas, era novelista, no escribí muchas novelas, muchos poemas, era escritor, ninguna novela vio la luz, ¿no? Entonces, pero bueno, gracias a Dios, bastante malas las novelas, pero bueno, era una forma como de escapar, como de encontrar mundos alternos. Mi gran inspirador fue Robert E. Howard, ¿no? Cuando leí el libro, no las historietas, de Conan el Bárbaro, mi imaginación en la secundaria voló, en primero de secundaria voló y dije, yo quiero escribir más, el hombre había muerto y dije, no es posible, tengo yo que hacer más historietas de Conan el Bárbaro y así empecé a escribir, pero bueno. Y entonces dije, me quedo en comunicaciones, todo iba muy bien. Y el último o el penúltimo semestre nos dio clases un antropólogo, Camilo Pérez se llamaba. Bueno, a todo mundo impresionó, por supuesto, y a mí me prendió el corazón. Nos dejó leer dos libros. Uno era El México Profundo de Bonfil Batalla y otro era Culturas Híbridas de Néstor García Canclini. Y wow, cuando leí esos libros dije, ¿qué estoy haciendo? Estudiando comunicaciones. Antropología es lo mío. Era la verdad más no real del México en el que yo vivía. Dije, no es posible que este hombre tenga tal claridad para describir el entorno social en el que estoy viviendo. Pero mira, ya me lo terminaba la universidad. Dije, bueno, se puede corregir, pues vamos a hacer una maestría en antropología social y bueno, estuve buscando escuelas, me rechazaron dos veces de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, gracias a Dios, porque en la ENA, en aquel entonces, la corriente de la antropología era antropología simbólica posmoderna, y bueno, me aceptaron en la Ibero, donde tenían una corriente clásica de la antropología. Estudiamos los clásicos. Y los clásicos cambiaron mi percepción del mundo. Por eso digo, gracias a Dios que estudié antropología en la Ibero. Entonces, bueno, ¿qué es la antropología? Bueno, el estudio del ser humano en sociedad. Pero los más grandes antropólogos en la historia, con todo respeto, tuvieron una formación distinta a la antropología. Es decir, sus licenciaturas no fueron en antropología. Tenían una licenciatura en una cosa y la antropología fue un potencializador para lanzarlos, ¿no? Como las grandes mentes más brillantes de la antropología. Tomemos el caso del máximo representante de la antropología mexicana, Gonzalo Aguirre Beltrán. El hombre estudió medicina, era médico de profesión y hizo una especialidad, una maestría en antropología. Y wow, leer Aguirre Beltrán es tener una idea increíblemente distinta de los pueblos autóctonos mexicanos, desde una postura única que da la medicina con antropología. Es decir, un médico jamás podría tener la claridad que tuvo Aguirre Beltrán cuando mezcló las dos disciplinas. Una mezcla increíble. El resultado, no, es el máximo representante de la antropología mexicana. Me leí todos sus libros, increíbles, increíbles.
Y digo, no solamente Gonzalo Aguirre Beltrán, ¿no? Bronislaw Malinowski, el padre del funcionalismo británico, del funcionalismo británico, el máximo representante de la antropología británica y del método antropológico que manda vivir en la comunidad para entender la comunidad. Estudió, ¿no? Su licenciatura como filósofo físico matemático. Esto le permitió al hombre entender un sistema económico en las Islas Trobriand que lo catapultó en su libro más famoso, Los Argonautas del Pacífico Occidental. Te vuela la cabeza el libro, ¿no? El hombre descubrió un sistema económico llamado Kula, donde era un intercambio de joyas preciosas hechas a base de perla, ¿no? De perlas famosas, de collares de perlas, de pulseras que se intercambiaban los nativos en un círculo con las diferentes islas. Y bueno, el análisis es increíble, porque el hombre no era antropólogo, ¿no? Sino que mezcló, ¿no? La economía con la antropología y con la filosofía y dio como resultado el máximo representante del funcionalismo británico. Tenemos a otro británico, James Fraser, es el padre del método comparativo, otro inglés también, y él era historiador y folclorista. Su licenciatura fue en historia y en folclore, y después hizo una maestría en una especialidad en antropología, y el hombre desarrolló el método comparativo increíble. Su libro más famoso, The Golden Bough, la rama dorada, de James Fraser, donde uno puede percatarse de la similitud entre rituales en diferentes partes del mundo, en distintas épocas, ¿no? Es tan impactante el estudio de James Fraser que la gente se preguntó, bueno, ¿cómo es posible que se sigan los mismos rituales, no sé, en el Egipto de hace 4000 años, que en la América no, de hace 1500 años, de hace 2000 años? Y vinieron y las ideas del difusionismo, ¿no? Decían, bueno, hubo una cultura madre, ¿no? Que dispersó toda la sabiduría. No es posible que haya tal similitud en historias, ¿no? En folclore, lo hemos estado analizando en estos videos, como, no sé, el diluvio está presente en diferentes historias, en diferentes tiempos, que hay gente que dice había una cultura superior que le enseñó a todos los demás, ¿no? Hay quienes han intentado incluso vincular a la Atlántida, a los descendientes de la Atlántida, a extraterrestres, ¿no? Como si fueran ellos los difusores de la cultura. Bueno, a la fecha sigue, ¿no? Bueno, surge el estructuralismo francés de Claude Lévi-Strauss, el máximo representante de la antropología francesa. Claude Lévi-Strauss, y el hombre también estudió filosofía, es decir, su licenciatura fue en filosofía y su especialidad fue en antropología. Y esto lo llevó a decir, no, el estructuralismo plantea esta misma idea. Todos los seres humanos van a pensar lo mismo porque todos tenemos las mismas estructuras biológicas y estamos encerrados en nuestra mente finita que nos va a llevar a las mismas ideas. Por eso las personas piensan lo mismo en diferentes lugares y en diferentes momentos, y todos van a llegar a las mismas elucidaciones. Bueno, si me explico, todos estos personajes que he mencionado no fueron antropólogos de profesión, no eran economistas,
eran matemáticos, eran filósofos, eran historiadores, y cuando introdujeron la antropología a sus estudios, ¿no? Entonces crecieron, engrandecieron. Por eso la antropología yo la veo como un potencializador que te ayuda a crecer más, ¿no? En esta mezcla interdisciplinaria. Por eso creo en una sola ciencia, ¿no? Y en muchas disciplinas que nutren a esa ciencia. Ahora, viene la ciencia de Dios, ¿no? Gloria a Dios que estudiaste en un seminario bíblico, gloria a Dios que tienes una maestría o un doctorado en religión o en teología, qué bueno que te estés preparando. A mí la antropología fue el potencializador para poder entender las sagradas escrituras. Eso y el dominio del hebreo, digo. La Biblia dice lo mismo en español que en hebreo, ¿no? El mensaje es el mismo. La salvación viene por medio de Jesucristo, claro. Pero en el inter, ¿no? ¿Cómo se da esa salvación? Los detalles, cómo las palabras que nos ayudan a profundizar en el texto bíblico. Eso da la grandiosidad al texto bíblico, ¿no? Entonces, bueno, mi formación en ciencias de la comunicación me ha servido muchísimo para hablar en público, para desarrollar estos videos, ¿no? Para manejar la imagen, la parafernalia, todo lo que se necesita para hacer un culto. La antropología como ciencia social, usando la exigencia, usando el rigor del método empírico, ¿no? Me abrió los ojos para buscar la verdad más cercana, y la búsqueda de la verdad en el texto bíblico normalmente no le gusta a la gente porque les gusta lo místico, ¿no? Vemos esta división entre lo místico y lo espiritual. Ay, pastor, es que lo que está diciendo del texto no es místico, no es místico, pero es increíblemente espiritual, es increíblemente profundo. Y lo espiritual para mí es más importante que lo místico. Cuando lees el texto en hebreo, no hay para atrás. Tienes una interpretación, ¿no? Y la lees en hebreo y dices, oh, pues no dice así, dice otra cosa, ¿qué crees? Y bueno, es aburrido, ¿no? Es aburrido. Vamos a poner un ejemplo. Pablo, en una de sus cartas, escribió, ¿quién enferma y yo no enfermo? Bueno, la interpretación mística diría, oh, mira Pablo, hermano, Pablo nunca enfermaba. Dice, yo no enfermo, ¿no? Es una afirmación. Yo no enfermo. Ahí está lo místico. Pablo era un hombre rodeado de toda la presencia de Dios y por lo tanto jamás se enfermaba. Estás enfermo, te hace falta la potencia creadora, sanadora del Señor, ¿no? Esto es lo místico. Lo espiritual. ¿Cómo dice el texto realmente? Es una pregunta. ¿Quién no enferma? Y yo no enfermo. O sea, Pablo está preguntando, ¿quién de ustedes no se enferma? No me acaba de dar influenza, ¿no? Nos enfermamos del estómago, ¿no? Te da una peritonitis, ¿no? Te enfermas de algo, ¿no? Si me explico, todos enfermamos. Y Pablo pregunta, y yo no enfermo, dice, yo también me enfermo, yo también me enfermo, yo estoy también sujeto a los patógenos. Bueno, en ese tiempo no se sabía de los virus, no estoy sujeto, ¿no? A las enfermedades. Le recomienda a Timoteo, le dice, no tomes agua, ¿no? El agua te enferma del estómago, toma vino para que no te enfermes. No sabía por qué, decía, pero algo tiene el agua que te enferma,
toma vino por tus múltiples enfermedades estomacales. Lo espiritual. Ay, pastor, ¿y qué tiene eso de espiritual? Mucho, mucho, porque nos quita la carga de me enfermé por un pecado, me dio gripe porque hice algo malo, me enfermé del estómago porque es un castigo divino y nos libera y nos une con Dios. Señor, no sé por qué me enfermé, alguien me contagió de gripe, el plomero vino y me estornudó, me dio la mano y me contagió de influenza, pero tú me puedes restaurar, tú me puedes ayudar, tú me puedes sanar en mi debilidad, en mi dolor, en mi gripe y en mi enfermedad. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia entre lo espiritual y lo místico, ¿no? Entonces, cuando leemos la Biblia, el hebreo nos va a mostrar el lado espiritual y se va a caer lo místico que nos hace soñar en tanta tontera y nos sirve para dar sermones así, que dices así, gloria a Dios, pero no tiene nada de espiritual, no tiene base espiritual. Esto te lo da el conocimiento del hebreo. Por supuesto, cuando estudié teología, cuando estudié religión, con las herramientas de la antropología, Dios mío, leer el texto fue leer una Biblia distinta, fue encontrar la verdad más cercana, lo más cercano a la verdad. La mayoría de las veces, por mi formación antropológica, lo más cercano a la verdad son tres o cuatro opciones. Y eso tampoco le gusta a la gente, porque son místicos, no espirituales. Ponemos un ejemplo que me han preguntado, ¿en qué momento Jesucristo es lleno del Espíritu Santo? ¿En qué momento Jesucristo se convierte en el Hijo de Dios? Bueno, tenemos varias opciones, ¿no? Una opción es, cuando nace no, definitivamente no. Una opción es en el bautismo. Cuando él se bautiza en el Jordán, sale lleno del Espíritu Santo, pero ya es Dios en ese momento. La otra opción es la cruz, cuando Cristo muere en la cruz, ¿no? En este momento es lleno y se convierte en Dios. La tercera opción es hasta que resucita de los muertos. Bueno, ¿cómo venció a la muerte? No, si no estaba la plenitud de Dios, si no era Dios bajando a los avernos. Entonces, tenemos tres opciones. ¿Sí me explico? Y cualquiera de las opciones es válida. O sea, si me entiendes, Rigo, me puedes preguntar mi punto de vista y yo te diría, la verdad no me interesa. Lo único que me interesa es saber que Cristo es Dios mismo. ¿En qué momento se convirtió en Dios? No lo sé, ni me interesa. No puede ser hasta que llegó al cielo, ¿no? Le dijo a María, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre, ¿no? Subo, no, me convierto en Dios y entonces bajo y regreso. ¿Quién sabe? ¿Sí me explico? ¿Quién sabe? Pero hay varias opciones y esto se lo debo a la antropología, ¿no? Tener esta variedad en la visión para poder seleccionar, ¿no? Para que no tiemble cuando hay algo difícil o que no entiendo, ¿no? Entonces, bueno, la formación antropológica potencializó mi visión religiosa, potencializó mi entendimiento de las Sagradas Escrituras, potencializó la profundidad con la que leo el hebreo y me impidió lo místico, sino que me fui por lo espiritual. Siempre, siempre, siempre prefiero lo espiritual a lo místico. Por eso no tengo 100 millones de seguidores, ¿no? Porque la mayoría de la gente busca el misticismo, les encanta lo místico, lo espiritual. Sí, es importante, pero no pasa nada. Entonces, hermano, hermana, bueno, de esto se trata
guardaos de la falsamente llamada gnosis, ¿no? De lo gnóstico, guardaos de lo místico, busquen lo espiritual. Lo espiritual es mucho más profundo, la verdad es mucho más interesante y más compleja que la realidad. Y te lo digo, en la prepa leí muchas novelas. Era muy fan de García Márquez, de Robert T. Howard, de Radcliffe Brown. No, Radcliffe Brown es antropólogo. Hay un Radcliffe, bueno, se me olvidó el nombre. De Philip K. Dick, ¿no? De muchos novelistas. Isaac Asimov, pero créeme que la realidad, cuando leí textos antropológicos y vi al ser humano, ¿no? En sociedad, era mucho más interesante, mucho más profunda, mucho más rica que una novela. La realidad, la verdad en el texto bíblico, lo espiritual en el texto bíblico es mucho más profundo, mucho más interesante que lo místico. El Señor te bendiga. El Señor esté dando el anhelo más profundo de tus corazones. La bendición de Dios te alcance. La bendición de Dios te persiga, porque el Señor tiene pensamientos de bien para tu vida. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.